Bienvenidos a los miércoles de repasitos de farmacología. El día de hoy vamos a hacer un breve repaso sobre el fenómeno del primer paso. También vamos a recordar conceptos claves como qué es la farmacocinética, cuáles son sus etapas. Finalmente vamos a hablar de las vías de administración que son afectadas o alteradas por el fenómeno del primer paso. Entonces, comencemos. Primero hablemos de la farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética o qué estudia la farmacocinética? Bueno, la farmacocinética estudia la serie de cambios o modificaciones que sufren los fármacos durante su recorrido o durante su viaje dentro del organismo, desde su administración hasta su eliminación o excreción. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la farmacocinética? Para esto tenemos una mnemotecnia que viene a ser la palabra LADME. De L de liberación, A de absorción, D de distribución, M de metabolismo y E de excreción. En este punto es importante aclarar que no todos los fármacos van a sufrir todas estas etapas. Para esto tenemos como ejemplo los fármacos que son administrados por vía endovenosa. Cuando un fármaco es administrado por vía endovenosa, este va a ser administrado directamente ¿a dónde? A la circulación, donde van a estar listos. ¿Para qué? Para ser distribuidos. Entonces podemos ver que los fármacos que son administrados por vía endovenosa no van a sufrir las etapas de liberación y absorción. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos recordado qué es la farmacocinética y cuáles son sus etapas, ya podemos hablar sobre el fenómeno del primer paso. ¿Y qué es el fenómeno del primer paso? La definición exacta del fenómeno del primer paso es la reducción de ¿qué? De la biodisponibilidad de un fármaco. Para entender un poco más de esto tenemos esta gráfica. ¿Ya? Entonces, supongamos que del 100% del fármaco absorbido, a través de la circulación, en este caso a través de la vena porta, llega al hígado. Pero del 100% solo sale un 80% para llegar posteriormente ¿a dónde? Al órgano blanco, donde yo quiero que produzca mi efecto farmacológico. Entonces, es evidente acá que del 100% estamos perdiendo un 20%. ¿Y qué pasa con ese 20%? Lo que pasa es que el hígado lo metaboliza o lo inactiva. ¿Ya? Entonces, podemos suponer que el fenómeno del primer paso es una desventaja, ya que me reduce la cantidad de fármaco disponible, ¿no? Bueno, finalmente hablemos de cuáles son las vías de administración que van a ser afectadas o alteradas por el fenómeno del primer paso. Para esto hablemos de la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal. Todas son vías de tipo enteral. Entonces, cuando nosotros administramos un fármaco por vía oral, este va a ser absorbido ya sea por el estómago o el intestino. Obviamente va a depender de las características de cada fármaco. Pero, como todos sabemos por anatomía, que una vez que son absorbidos a través del drenaje venoso, van a terminar llegando ¿a dónde? Al hígado, ¿no? Porque van a drenar ¿dónde? En la vena porta. Entonces, si llega al hígado, sí sufren el fenómeno del primer paso. Entonces, todo fármaco que es administrado por vía oral tiene el riesgo de que se reduzca su biodisponibilidad. En cambio, los fármacos que son administrados por vía sublingual, estos al ser absorbidos van a drenar ¿dónde? En la vena lingual. Y la vena lingual drena ¿dónde? Esta va a drenar directamente en la vena cava superior, sin pasar por el hígado. Entonces, los fármacos que son administrados por vía sublingual no sufren el fenómeno del primer paso. Entonces, no se reduce su biodisponibilidad. Finalmente, hablemos de la vía rectal. En la vía rectal se dice que sufre el fenómeno del primer paso, sí, pero de manera parcial. Para entender esto, tenemos que recordar cómo es el drenaje venoso en el recto. En el recto nosotros encontramos tres venas, una vena rectal superior, una vena rectal media y una vena rectal inferior.
En el caso de la vena rectal superior, esta va a drenar ¿dónde? En la vena porta. Entonces, si llega a la vena porta, llega al hígado. Y si llega al hígado, sufre el fenómeno del primer paso. En cambio, la vena rectal media y la vena rectal inferior van a ser afluentes ¿de quién? De la vena cava inferior. Y de la vena cava inferior, como todos sabemos, a través de la circulación, va a llegar al corazón. Entonces, la vena rectal media y la vena rectal inferior no llegan al hígado. Y si no llegan al hígado, no sufren el fenómeno del primer paso. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos entender por qué los fármacos que son administrados por vía rectal sufren el fenómeno del primer paso, sí, pero de manera parcial. Finalmente, solo nos queda comparar qué vía es mejor. En este caso, es evidente que la vía sublingual tendrá cierta ventaja con la vía oral y con la vía rectal, ya que al no pasar por el hígado no sufre el fenómeno del primer paso. Entonces tendrá mayor cantidad de fármaco disponible para hacer el efecto farmacológico. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que se haya entendido y por favor no se olviden de visitar la página de la ayudantía. Gracias.